Apa, que yo, Arratsaldeon denoi, muy buenas tardes a todos y bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por venir con el tiempo que hace, que la verdad que es muy meritorio. Gracias también a Chema Conde por estar aquí conmigo y ayudarme en la presentación del libro Narraciones y Leyendas Vascas, del que ahora hablaremos, y por supuesto al Koldo Michelena por cedernos la sala y ofrecernos toda la ayuda técnica que tenemos aquí desplegada, que no es poco, sino todo lo contrario. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Chema, si quieres empezar. Sí, buenas tardes. Bueno, es para mí un honor presentar a Iñaki Sáez de Murieta en la última obra que ha escrito, que es Mitos y Leyendas Vascas, porque no es tan novel, ya tiene varios títulos más en su haber. Sí que sería importante hacer una especie de pequeña glosa sobre lo que significa que un libro salga del anonimato. O sea, los libros normalmente, y más hoy en el mundo editorial en el que se edita de manera, yo no diría demencial, pero continuamente, muchísimos libros pasan a la historia y no se entera nadie de ellos. Son libros, yo les llamo libros anónimos. Entonces es una alegría que podamos presentar un libro, presentarlo como si fuera un bebé que se presenta ante la sociedad. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Porque un libro siempre significa aire fresco en el mundo tan manoseado de ese rótulo que se llama cultura, que casi nadie sabe lo que es, pero bueno, queda muy bien. Pero esto implica que las ideas se confrontan tanto a nivel cultural como a nivel social. Y más hoy en día, en el que los paradigmas están cayendo y en el que no está quedando ninguno de pie. Es el paradigma social, religioso, político, ya vemos cómo está todo. Bien, en este momento, por eso digo esto, por una cosa me parece clave, que es que el libro que traemos a colación tiene la virtud de ponernos un poco en contacto con todo ese mundo subterráneo de los antepasados, en los cuales participaban de manera natural, porque los hombres siempre han tenido miedo del futuro. El futuro es incierto y aciago. Y para, digamos, tener al futuro más o menos controlado, pues se nombraban las cosas. Todo lo que existe tiene nombre. Es un dicho. Es decir, ¿qué significa esto? Que las cosas parece que se temen menos cuando se nombran, cuando tienen un nombre que parece que controlamos. Esto indica, por ejemplo, en el libro de Iñaki, que los mitos y las leyendas tienen esa función. El miedo que el hombre primitivo, también entre comillas, eso de primitivo, tenía ante la incertidumbre del mundo, se fue de alguna manera corporeizando. En primer lugar, crearon las entidades luminosas que le daban sentido a su vida. Esas entidades luminosas lentamente se fueron olvidando. Y en ese olvido se crearon los cuentos, porque el cuento viene de contar. Los cuentos hay que contarlos y las leyendas hay que leerlas. Entonces, cuando el cuento, mejor dicho, cuando la escritura accede al mundo de los hombres, porque no siempre ha habido escritura, ha habido signos, ha habido jeroglíficos, pero no escritura como tal, el cuento se plasma en el papel o en la arcilla, donde queramos, y se hace leyenda. Leyenda significa que hay que leerlo. Y esta lectura es lo que ha hecho que las antiguas entidades luminosas, sean los dioses, los héroes, los santos, los dragones, se hayan ido corporeizando y dando sentido a las cosas. Hemos llegado a este momento, en este instante en el mundo, en el que, como digo, los modelos, los paradigmas, cada vez se están diluyendo. No se sabe qué es lo que habrá. Y creo que es acertado traer a colación un libro de narraciones y leyendas vascas, porque hay mucha gente que todos padecemos el sinsentido de la vida muchas veces, todos padecemos la incertidumbre, y volver a tener en cuenta qué creían y cómo vivían nuestros antepasados, pues siempre es ilusionante, en el sentido de que te van a dar ganas de querer saber más. Iñaki no es un novel, no es un escritor novel, ya lleva varias obras en su haber, es también antropólogo, con lo cual el libro tiene un matiz
que no es el clásico libro de leyendas vascas que simplemente te lo plasman y ya está, no. Tiene un matiz antropológico que a mí me ha parecido que es lo más curioso, es muy fácil de entender, es, no voy a decir divertido, porque es un libro ágil, un libro fácil y un libro además que aporta conocimiento acerca de cómo eran los mitos, cómo eran las leyendas antiguamente. ¿Quién nos acuerda de Tartalo o de San Martín Chiqui o de el Eguskilore, que es ni más ni menos la creación del mundo? Y como bien decía Juan Miguel de Barandiarán, en el centro del Eguskilore está lleno de brujas, es decir, de entidades de alguna manera inciertas y que se personalizan en eso que llamamos brujas, pero las entidades siguen siendo impersonales. Todo lo que vamos a leer en este libro son esas entidades que no tenían nombre y que en este momento tienen un nombre. Sin más, yo creo que os dejo con Iñaki, que es el padre de y la madre de la criatura. Bueno, el padre y la madre es la tradición oral que nos ha aportado y que en este caso me ha aportado pues todo lo que es el libro. Yo lo único que he hecho ha sido tirar de hilo narrativo, remozarlo completamente, pero todo no deja de ser tradiciones propias nuestras, eso sí, siempre pues entrelazadas entre sí, ribeteadas, pues con que algunas leyendas comparten otras mismas leyendas que están insertas en la misma. Se puede descubrir que a través del libro la narrativa, que igual en muchos casos, en muchos libros falta. Es decir, solemos tender a cosificar los mitos de manera unitaria y singular, sin entender que todos ellos parten de una cosmovisión que es común a todos y que es popular. Entonces, la literatura oral y la clave popular justamente de toda esta tradición es lo que vertebra el libro, es lo que he intentado en todo momento, porque no podemos dejar de lado eso. Esto no es simplemente una obra de ficción como toda tradición, toda leyenda, todo cuento, que evidentemente son vivenciados de manera real, pero no dejan de ser también ficción. Ficción por cuanto que no pertenece al mundo tangible, aunque todo lo que tiene nombre existe. Entonces, en el caso de la tradición nuestra, la vasca, la navarra, lo que hacemos es, partiendo de la base de que todo lo que tiene nombre existe, materializamos, corporizamos todo aquello que nos aterra, que nos infunde respeto, terror, aquello que no comprendemos. Y la forma de corporizarlo en este caso es a través de la palabra escrita. Entonces es justamente ese viaje de la tradición oral a la escrita lo que realmente a mí me ha encantado y me ha fascinado. Y la verdad que no ha sido un viaje sencillo, porque si bien hay muchas leyendas, muchas narraciones que podemos tener más o menos ya en nuestra mente, en nuestro ideario colectivo, más o menos identificadas, hay otras muchas, por ejemplo, Maquilaquiski, que si bien conocemos más o menos de qué va, realmente no existe una historia que nos lo explique. Entonces yo lo que he hecho ha sido inventar esa narrativa necesaria para explicar esa historia de Maquilaquiski, que lo queramos creer o no, también se da en el folclore euroasiático, también se da en Rusia. Es muy parejo, es muy común, por no decir que es la misma, que se ha extendido a toda Europa, a todo el continente europeo, y que lo que hacemos aquí es adaptarla a nuestra propia realidad, a nuestra idiosincrasia, que eso es lo que yo también he intentado en este libro. Es decir, el libro está florido, por así decirlo, de distintos matices, de pequeños detalles que igual no ocupan mucho espacio, como cuando se pide a las abejas que por favor que produzcan más cera porque ha muerto un miembro del hogar familiar. Eso se hacía antiguamente, no se hace tanto hoy en día porque se ha perdido esa parte cultural, porque ahora mismo vivimos justamente en la pérdida de la identidad que estábamos hablando antes, fruto del imperialismo mediático y cultural, que lo que hace es doblegar nuestra propia identidad, difuminarla y en última instancia cancelarla, por cuanto que el mundo propio, el nuestro, no forma parte del mundo anglosajón, pero lo único que tenemos justamente como marco de referencia en toda la producción audiovisual es ese mundo en el que lo material, lo inmediato predomina.
nosotros tiramos hacia otros lugares, tiramos hacia lo simbólico, hacia lo tradicional, hacia lo enraizado de la tierra. Por eso tiene mucho que ver también todo lo que he venido haciendo con este producto, que no deja de ser un producto, pero ya desde el punto de vista ya más de respeto, de entender lo nuestro y de entender quién soy yo, cómo estoy enclavado en este mundo y qué puedo aportar. Y yo creo que puedo aportar justamente eso. La visión antropológica, como decía Chema, en muchos aspectos, porque evidentemente eso me puede, la visión antropológica, la visión histórica, pero reconociendo también que hay muchos detalles de la tradición que tenemos que muchas veces se nos escapan porque pensamos que la gastronomía vasca es maravillosa y así es, pero es nueva, tiene apenas unos siglos. El maíz se trajo de América, los pimientos se trajeron de América. La mayor parte de las leguminosas se trajeron de América, excepto los garbanzos, las lentejas y las habas. Todo lo demás viene de América. Lo mismo ocurre también con muchísimos otros productos. El maíz, si bien llegó a Europa, si no me equivoco, Pedro Plasencia, por ejemplo, ya ha identificado que en Italia se introdujo el maíz ya en el siglo XV, antes de la colonización. Estamos hablando ya de mínimo 50 años antes. El maíz aquí en Guipúzcoa ya estaba bastante extendido apenas un siglo después, porque evidentemente la producción era muy interesante, pero siempre se nos dice que la tradición ha incorporado al maíz, que todo tiene que ver con el maíz, con las alubias. Entonces tenemos que aprender también a relativizar un poquito también esa tradición, esos pequeños detalles que hemos incorporado, pero sin olvidar cuáles son nuestros orígenes. De igual manera que se da un sincretismo bastante interesante entre lo que es el cristianismo y el paganismo a través de los aquelarres, de las brujas, esas mal llamadas brujas, al final, que no dejan de ser sino mujeres que en muchos casos tenían unos conocimientos científicos que escapaban a lo que viene a ser en parte la legalidad, en parte la heterodoxia cristiana, o lo que no es, sin pertenecer a la heterodoxia o sin ser algo rechazable, denostable, pues que podía generar pues recelos, envidias, ¿por qué esta mujer sabe hacer esto y a mí se me da tan mal? Entonces, bueno, pues de ahí que hubiera tantísimos procesos inquisitoriales que tampoco fueron en España realmente traumáticos con respecto a otras regiones de Europa, Alemania, Holanda, bueno, los actuales Países Bajos pues, sufrieron muchísimo más, muchísimas muertes, miles de muertes de diferencia, pero la leyenda negra pues también pues hace que nos sintamos responsables de toda esa carga. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces, para darle la vuelta un poquito a lo que nos venden como tradición, espero que este libro pues sirva un poquito de referencia para aquellas personas que quieran adentrarse en nuestro mundo, en el conocimiento de nuestra esencia y sobre todo que entretenga, que es lo más importante, porque esto no deja de ser un libro de ficción, no deja de ser narrativa, no deja de ser algo que está realizado para su consumo, pero desde el punto de vista popular, como la tradición oral. Y yo creo que lo he conseguido bastante bien. La verdad que las críticas son muy positivas. De hecho, en breve ya también pues va a salir alguna entrevista muy interesante y yo la verdad que estoy muy muy contento. Si os parece bien, igual podríamos incluso leer un poco la sinopsis y algún capítulo para todas aquellas personas pues que quieran saber un poco más, para todos aquellos que nos están viendo también a través de las redes sociales, a través de YouTube, del canal de Guipúzcoa Cultura. Y para todas aquellas personas yo creo que se lo merecen. Yo creo que también sí. Nombrar al ilustrador José Antonio Germán, que ha hecho una portada espectacular. La verdad que es preciosa, los tonos azules a mí me encantan. Y evidentemente los aquelarres también figuran en la novela. Entonces, para todas aquellas personas que quieran o que estén interesados en ese tipo de ceremonias, de rituales, también hay tradición navarra, que es fundamental, hay tradición más guipuzcoana, también hay tradición de Iparralde, porque Iparralde muchas veces hay muchas leyendas que no conocemos.
pero que ahí están, que son interesantísimas. La primera, por ejemplo, Una hermana para 7 hermanos, es de Iparralde. Lo que pasa que yo la he readaptado también un poquito para que cuadre un poquito mejor con el hilo argumental, que al final no deja de ser un poquito de trabajo de chinos, ligar todas las historias que tengan un poco de continuidad y que no deje al lector con la sensación de que, ya me he leído una historia, ya está. No, todos los relatos tienen continuidad y puede haber protagonistas y personajes que aparecen en un momento dado y luego, mucho más adelante de la narración, vuelven a aparecer, que es el detalle bonito, el juego que me he permitido sin querer entrar en más detalles, porque tampoco quiero hacer spoiler ni nada parecido. Entonces, pues bueno, si os parece bien, Chema, ¿quieres leer la sinopsis igual y luego leo yo un fragmento? ¿Te parece? Dices aquí detrás, ¿no? Sí. Si te parece bien. Y luego, evidentemente, el coloquio va a estar abierto. Todas las personas pueden participar, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Si hay alguien a través de las redes sociales que quiera preguntar algo, pues espero que nos lo sepa hacer llegar. Y por lo demás, pues, una vez más, eskerrik asko etortzeagatik. O sea, ante todo y sobre todo. Bueno, sigo, ¿no? Sí. Bueno, la sinopsis es la siguiente, ¿no? Dice: en el País Vasco y Navarra se afirma que todo lo que tiene nombre existe. Debido a esto, la comprensión de la realidad ha estado siempre condicionada por los propios límites del idioma. Se supone el lenguaje también, Sí. que reconoce la materialidad de todo cuando puede ser nombrado. El realismo mágico del que está impregnado esta obra, por lo tanto, no es sino el resultado de esa cosmovisión en la que el cristianismo y el paganismo confluyan, creando una particular comprensión del mundo, de la vida y de la muerte, que forma parte de la cultura de los diversos protagonistas de estos relatos. Así, a través de las leyendas y narraciones del folclore vasco-navarro que ocupan estas páginas, el lector podrá asimilar y vivenciar la forma de vida y los valores tradicionales de la cultura de referencia. Todo lo demás pertenece al ámbito de la mitología y de la literatura oral, como lo son los aquelarres, las brujas y los seres de la noche. Exactamente, porque los seres de la noche ya sabemos que tienen una influencia terrible en nuestra cosmovisión. Sí. Es decir, el día para los del día, la noche para los de la noche. Egunekoentzat, gaua gauekoentzat. Es curioso, Sí. todos conoceréis a Juan Antonio Urbelch, folclorista, etnógrafo, y, bueno, muy famoso, ¿no? Y entonces me comenta de vez en cuando que hay una cosa, que en nuestra cultura no existen los héroes. Y es verdad, es curioso, no existen los héroes. Si vas a las culturas indoeuropeas, todas tienen su héroe, o Cuchulain, o Heracles, o cualquiera de ellos. Aquí no existe. ¿Por qué? Y le digo a Juan Antonio, ¿y cómo así? Y me dice, es que nuestra cultura es igualitaria. Y me hace mucha gracia porque ese matiz, igualitaria. Sí, hoy en día incluso podríamos decir que feminista, que es un término que se está utilizando en muchos casos en demasía, incluso para la arquitectura, pero es poliédrico. Es un término poliédrico, tiene muchas aristas. Somos principalmente no tanto igualitarios como realmente una sociedad muy, muy equitativa, que sabemos aceptar y esta forma parte de toda nuestra historia, la importancia de las mujeres no solo en la armada, sino también en los negocios aquí en Guipúzcoa, en Navarra. Simplemente en la transmisión de bienes, bueno, pues la mujer en el caserío ha ocupado un lugar esencial. Exactamente. Entonces eso es innegable, eso es un hecho histórico innegable. Sí. Y la verdad que bueno, es fundamental y lo va a seguir siendo de aquí hasta que nos echen. Porque yo creo que es algo que, bueno, eso no, no vamos a cambiar. Tal y como va todo, no se sabe por dónde va a salir el tiro. No creo que cambie tanto la sociedad. Espero que no, porque entonces no sé si merecería la pena seguir aquí, sinceramente. Pero bueno, y con el tema de los seres del día y de la noche, la verdad que es muy interesante porque, claro, hay toda una serie de elementos que lo que hacen es ayudarnos a protegernos de todo aquello que nos aterra. Y evidentemente estamos hablando de una sociedad tradicional en la que se utilizaba sobre todo la lámpara de aceite de ballena, así como la lumbre, pero la lumbre un poquito menos porque el olor no es agradable.
Y en cambio, pues el aceite de ballena pues no producía ese olor tan acre, entonces pues es lo que se utilizaba sobre todo. Y el tema es que, claro, tenemos también al Egusquilore. Eso requiere pues de toda una cosmovisión, de toda una elaboración, una producción cultural simbólica para poder decir que, claro, cuando los demonios, los seres de la noche, van a llamar a la puerta, claro, se encuentran con un Egusquilore y no pueden cruzar el umbral. No pueden cruzar el umbral, no pueden cruzar la ventana, porque si lo hacen, claro, se pincharían con las miles de espinas que consta el Egusquilore y se tirarían toda la noche, prácticamente hasta que se hiciera de día, para poder quitarse cada una de ellas que les molesta. Lo mismo también con el canto del gallo y con otros tantos elementos. Esto indica una cosa, e indica justamente lo importante que es el nombre, lo importante que es la palabra. La palabra es clave. Hoy en día la etología ha demostrado que los animales también tienen razón. O sea, hoy en día el hombre no es un animal racional solamente, como decía Aristóteles, sino que la etología ha demostrado que los animales son seres racioformos, ¿no? Bueno, a lo que voy. El Egusquilore, justamente, y la noche está mostrando eso. Es decir, ¿qué es la luz del día? ¿Qué es el Egusquilore? Aquello que te hace ver y conformar las formas de manera definida, no de manera un tanto diluida, no. Entonces necesitamos en la propia noche, que las formas que han desaparecido y que no vemos, pues tener algo, un amuleto, el Egusquilore, que te proteja contra esas entidades que no tienen nombre. Y a la vez la dualidad. Y la dualidad. Porque duele. Sí. El Egusquilore duele. Duele, eso es. No solo nos protege, también hace daño. Y también hace daño, sí, es verdad. Pero bueno, en principio me refería a lo de la noche, ¿no? Sí. Este tema de que, claro, la noche, ¿qué es la incertidumbre? Todos tenemos la incertidumbre ante la enfermedad, la muerte, la falta de trabajo, la falta de un sistema social en el que ves, por ejemplo, hoy en día, Osakidecha y todo, vemos como la medicina familiar está prácticamente destruida. Si sigue este paso, no sé si va a llegar. Claro, todo eso provoca un tipo de angustia. Quiero decirte, si hacemos una analogía, nuestros antepasados no eran tan atrasados. Si estamos viviendo lo mismo de manera análoga, ¿quién no tiene miedo a que pueda estar enfermo un día? ¿Quién no tiene? Todo el mundo. O sea, es humano, es tal. Entonces, antiguamente se protegían con diversos símbolos, con diversos amuletos y tal. Hoy en día, ¿con qué te proteges? Bueno, pues con información. Hoy en día el amuleto es la información. Entonces, quien no tiene información es como que está fuera del mundo. Pero análogamente estamos viviendo lo mismo que vivían nuestros antepasados. Análogamente. Eso es. No sé qué te parece. Sí, el problema es el exceso y la desinformación. Sí, perdón. Que es el problema de nuestro tiempo. Pero bueno, entonces, si os parece bien, leo parte de un capítulo que tengo ya elegido y vamos a ver si os llama. He elegido uno que se aleja un poco de lo rural y se adentra en la costa, porque no solemos tener mucha tradición marítima, no tenemos mucha referencia a todo eso que ocurre cerca de nuestro mar. Siempre hablamos de todas esas campañas, esas empresas, a por el bacalao, a Terranova, por la ballena, que de hecho prácticamente la extinguimos, la ballena franca, la nuestra. Y bueno, entonces es curioso cómo la tradición oral popular se refugió en lo rural, por cuanto que la costa era un lugar de influjo de saber, de desarrollo cultural. Y entonces, claro, en el momento en el que desarrollo cultural, tecnológico, industrial, choca con la cultura propia, desaparece. O al menos se adapta. Entonces, bueno, vamos a ver qué os parece. Muertos sus progenitores unos años antes por culpa del cólera, José Martín había tenido la suerte de quedar bajo la tutela de su tío materno, que era, a su vez, uno de los párrocos de la iglesia de Loreto. Gracias a él había conseguido un techo bajo el que cobijarse y un lecho sobre el que guardar reposo,
a cambio, eso sí, de ejercer de monaguillo cuando precisase de él. Cuando no estaba bajo sagrado, y al igual que otros muchos niños y jóvenes de la localidad, se pasaba los días deambulando por la villa con la esperanza de procurarse algún trabajo, ya fuera ayudando a descargar las mercancías que arribaban a puerto o ejerciendo de correveidile, al igual que acostumbraba a hacer para su tío. Con el tiempo, esta terminó siendo la causa de su tempranera y bien merecida fama, ya que no eran pocos los despachos que llevaba a modo de pliegos entre la camisa y el corazón, siendo así el confidente de muchos secretos y no pocos negocios a pesar de su corta edad. Desde el primer momento aprendió a atesorar las propinas con las que lo premiaban en la parte interna de su cinturón, si es que no las perdía apostando en alguno de los muchos partidos de pelota que tenían lugar. Fue allí, en el frontón, donde aprendió a no dejarse llevar por la euforia, sino por la lógica. Fue una valiosa lección, aunque tuviera que perderlo todo para comprenderlo. Al fin y al cabo, solo era dinero, y lo poco que perdió, siéndolo todo, tampoco lo habría sacado jamás de pobre. Y este es uno de los elementos que introducen el relato, la leyenda, que ayudan a vertebrar esa narrativa con aquello que intento, de alguna manera, desarrollar después, que es la tradición propiamente. Lo que he intentado en cada uno de los relatos es crear ese pequeño contexto que se identifica muy bien en su tiempo y en su lugar, para luego poder introducir la leyenda en el corpus narrativo, en el libro, que yo creo que es lo más complejo de todo y por lo que estoy orgulloso. Y bueno, si queréis puedo continuar un poco más. ¿Sí? Bien, vamos a por ello. En aquellos días en los que no había trabajo y con la voluntad de procurarse su propio sustento, tenía la costumbre de acercarse a las marismas y a los arenales cercanos, donde practicaba el marisqueo y la pesca de pulpos y sepias. Afortunado como era, raro era el día en que no consiguiese vender sus capturas en el mercado, aunque siempre guardaba la mejor captura del día para su tío como agradecimiento. Caso distinto era el de las chirlas y las almejas, por las que sentía auténtica debilidad. En todo caso, lo que realmente hacía feliz a José Martín era ejercer de celestino. Su labor consistía en avisar a los interesados cuando sus pretendidas hallaban aguardando turno en las diversas fuentes de la ciudad. Como éstas eran pocas y muchas las aguadoras que hacían cola ante ellas, no había mejor excusa para los encuentros casuales, dando así opción a la galantería de unos y a la coquetería de otras. Los más aventajados ayudaban a sus queridas a portar los pesados recipientes hasta sus hogares, liberándolas así de su carga y ganándose el derecho a conversar con sus amadas, lo que no en pocas ocasiones resultaba en el preludio de lo que vendría después en algún oscuro rincón, donde los amantes daban rienda suelta a sus pasiones sin temor a ser vistos, o al menos así solía ser, salvando algunas contadas ocasiones. Espero que os haya gustado, en todo caso, y que sirva como introducción también al espíritu del libro, que ya veis que si bien pone aquí en la solapa infantil juvenil, es más narrativo que otra cosa. Fue realmente un encargo el que me hizo Luis Rafael, el director de la editorial, y si bien no dejan de ser temas juveniles como lo son ahora mismo toda la tradición oral popular europea, porque no deja de meterse bajo ese sello, porque los hermanos Green ahora mismo se consideran también literatura infantil juvenil. Entonces esto entra directamente a ese sello, siendo narrativa. Es curioso cómo el mercado editorial dicta y manda. Sí, yo creo que además la narrativa todo. En este momento tiene bastante éxito, justamente porque el género epistolar y el género ensayístico son géneros que pueden ser un poco duros en un momento dado, y a no ser que, vamos a imaginar, un tratado de historia, un tratado de antropología, pueden ser muy pesados. Sí. Ahora bien, si la antropología te la dan en modo relato, la cosa es diferente. Estás aprendiendo, porque claro, las ideas se transmiten a través de textos literarios, y el texto narrativo, pues yo creo que es un modo muy eficaz de transmitirlo. Te divierte, eso es como quien lee el Quijote, es una delicia, te está transmitiendo ideas de todo tipo y además te diviertes. Bueno, yo creo que aquí, no, salvando las distancias, creo que yo por lo menos los relatos que he leído, no he leído todos obviamente, pero pues hombre, me han parecido sumamente curiosos y en cierto modo divertidos. ¿Por qué? Pues porque se leen fácil. No tienes que tener la atención, no. El mismo relato te va llevando, y yo creo que los arreglos de orden que he dicho antes, antropológico, por darle un nombre, yo creo que esos arreglos son muy acertados.
¿En qué sentido? Pues que las categorías que pueden estar en las leyendas y que en este momento pues a lo mejor no son tan compartidas, lo que hace el antropólogo, lo que hace el albañil del libro, lo que hace es, digamos, adaptar las ideas que había anteriormente con las ideas que podemos tener hoy en día para que no sean tan dispares. O sea, que sea una narrativa mucho más eficiente, ¿no? Sí, hacer de puente. Eso es, hacer de puente. Un pontifex, eso es. Y sí, la verdad que sí, hombre, siempre hay antropología dentro del libro, ¿eh? O sea, esto Sí. al final... Y sí que hay alguna cosa que me he permitido, por ejemplo, con respecto a la aquelarre, en el momento en que se describe pues, justamente al macho cabrío, al demonio. También se explica muy bien cómo hay una evolución de la Edad Media, de la cosmovisión del dragón como demonio, como demoníaco, a la figura del macho cabrío. Se retoma ya la cultura grecolatina europea y lo que se hace es cambiar esa imagen de sierpe por la de un macho cabrío más báquico, más desenfrenado, más relacionado con los excesos sexuales y el alcohol, y eso la verdad que también se ve en nuestra tradición. Entonces ya vemos que no es algo únicamente que se da aquí en Euskal Herria, sino que es un influjo europeo, paneuropeo incluso, que se refleja en nuestra cultura, en nuestra tradición popular. Y eso también viene reflejado en el libro. Me he permitido esos pequeños lujos, esos detalles, esas aportaciones, que aunque son antropológicas, las introduzco en la narrativa para dotarlo de más carga de profundidad, que yo creo que es lo más bonito, lo más importante también, que no sea un libro hueco, sino todo lo contrario, además, que lo puedas leer 1, 2, 3 veces y sigas encontrando alguna frase que digas, ¿por qué no me había dado cuenta antes de esto? Y además yo creo que es importante esto también señalar, por ejemplo, el diablo, el macho cabrío. El macho cabrío es ni menos una transposición de las fiestas griegas a Dionisios, de los misterios eleusinos, de modo, vamos a decir, más laico. No había una religión como la griega en la cual, digamos, las danzas báquicas que se reflejan en las tragedias griegas eran ni más ni menos una ofrenda a Dionisios. Pero es que Dionisios tenía una conexión con el dios celta Cernudos, el cornudo. De ahí vienen los cuernos. Entonces los carnavales y todas las fiestas como Valpurgis y tal, que se celebran el 31 de abril, están relacionadas con ese tipo de dioses. Son dioses, digamos, de la fecundidad. Lo que pasa es que, claro, con el cristianismo esos dioses de la fecundidad se van cortando. ¿Por qué? Porque la fecundidad es justamente aquella la del matrimonio. Y tiene que estar consagrada, digamos, la unión matrimonial ante la Iglesia. Claro, la Iglesia, que no es solamente religión, que es también un poder político, esto la gente lo olvida. Si no, la Iglesia institucionalmente no existiría, para bien y para mal. No es cuestión de entrar aquí si es bueno, eso es otra historia. Pero es un poder que necesita que los fieles, digamos, sean fecundados en el matrimonio, no fuera de él. Claro, estas fiestas báquicas y fiestas también célticas se daban en otros ámbitos, y entonces hay una cosa curiosa que mucha gente quizá desconoce, y es que me parece que es en Valpurgis, que es el 31 de abril, las relaciones entre sexos eran, pues bueno, bastante frecuentes en los pueblos y tal. Entonces, a los 9 meses podían nacer un niño, y los 9 meses coincidían en febrero. Y febrero, si os dais cuenta, es la Candelaria, es San Blas, y son varias fiestas más, Santa Águeda, etcétera, etcétera. Entonces, quien nacía en febrero era un poco como que era un poco como mirado, decir, no sé, esto me suena mal, esto puede haber sido fuera del matrimonio, ¿no? Y entonces tenía esa impronta, ¿no? Entonces yo creo que el macho cabrío en este caso rescata esas tradiciones, adaptándolas a nuestro mundo, pero dice que no se desencamina justamente de esa historia. Y bueno, yo creo que ya podríamos cederles la palabra a todos los asistentes si quieren participar. Si quiere alguno... Es el momento. Tampoco vamos aquí a continuar con un discurso de más... No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a algo. Los personajes, la historia, ¿no? Sí. Las leyendas de Iparralde son un poco diferentes a las vasco-navarras o guipuzcoanas.
Mm, son más medievales. Tienen más... mm, representan mejor la literatura medieval. Son distintas. Es decir, es como si se hubieran quedado atrapadas en el tiempo un par de siglos o tres. Entonces, en eso son diferentes. En que la presencia de los señores, de los reyes, de esos elementos nobiliarios, sirven como héroes en algunos casos, como contrapunto heroico, y la verdad que, siendo la tradición de Goalde igual un poquito más canalla, más relacionada con el antihéroe, las de Iparralde magnifican lo contrario. Es decir, lo que hacen es realzar la figura del señor, del noble, de los reinos, del poder, y sí que difieren en esas cosas, en esos pequeños aspectos. Están más ligados a representar el poder más que la tradición popular, más lo rural. En eso se distinguen principalmente. También tienen más desarrollo de lo que viene a ser el mar, en muchos casos. Están más ligados con eso, con la tradición marítima, fluvial, más que nosotros. Y eso básicamente es a grandes rasgos la mayor diferencia. Eso es posible que sea debido a la orografía del terreno, quizá. Este es un terreno más montañoso. Sí, ¿Puede ser? podría ser, pero con respecto a la tradición marítima, tampoco, porque aquí, evidentemente, la industria naval la centralizaba principalmente Guipúzcoa, que no estaba casi nunca en conflicto con la francesa porque había un pacto de no agresión, pero la mayor parte de las naves se realizaban aquí en los astilleros de Pasajes, bueno, en la franja cantábrica siempre, pero Pasajes era un puerto fundamental para la corona española, fuera cual fuese. Entonces, es raro que no hayan perdurado más historias y que lo que nos lleguen sean las referencias a las ichaslamias, que están bastante cogidas con pinzas, y algunos casos así. Casi siempre todo lo que tiene que ver con el mar, como el caso del fragmento del relato que he leído, está más ligado con Iparralde. En este caso era un baúl a la deriva. Entonces, siempre tienden a representar eso mejor. No sé si por esa tradición corsaria que tenían, que se alejaban de la tendencia mercantilista de las navieras guipuzcoanas, las comerciales más empresarias. No sé. Habría que investigar más a fondo. La verdad que es muy interesante. A ver qué se puede sacar de ahí. A ver. Hablo mucho, a ver si te vas a romper el brazo. Bueno, a ver, yo sobre todo quería hacer pues un par de comentarios. El primero, pues darte las gracias por sacar este libro, porque creo que ya solo el simple hecho de publicar ahora algo que nos acerque de nuevo al origen, a la tierra, un poco a lo que somos, es de agradecer, porque creo que vivimos una era bastante frivolizada ya y bastante alejada de yo llamo la tierra, bueno, un poco lo que somos, ¿no? Nuestras raíces. Creo, no sé si tiene culpa las redes sociales o tanto ordenador con el que hemos crecido mi generación, que siento a veces que nos aleja, nos ponen todo tan fácil que nos cuesta un poco vivir como antes, y estamos perdiendo mucha tradición y mucha mentalidad de saber de dónde venimos, tradición de entendernos a nosotros mismos, algo un poco más espiritual. Y hacerlo de esta manera tan dinámica. He tenido la oportunidad de leer antes de venir el primer relato, y la verdad que eso, que es muy fácil de leer, como ha dicho Chema, me ha gustado mucho, y así como decías, muy cercano a las tradiciones y a los cuentos que ya tenemos un poco
casi en nuestro subconsciente colectivo. De hecho, el primero que he leído me recordaba mucho a uno de mis favoritos de niña, que era uno que recopilaron los Grimm, de los 6 cisnes o algo así, o no sé si eran 7. 12. Es que en algunas versiones son 12, en otras son 6, pero es la hermana que tenía... Eso es, sí. Sí, que les hacía los jerseys con ortigas y he notado eso, elementos parecidos, ¿no? Como lo de tejerles jerseys y cosas así. Y me ha parecido maravilloso, muy bonito, y está muy bien volver a acercarnos a eso y hacerlo un poco nuestro, ¿no? Porque bueno, ya que estamos en Euskadi, pues volver un poquito a lo que somos. Y también quería hacer un matiz respecto a un comentario que habéis hecho antes sobre el tema de que la cultura vasca es una cultura igualitaria, feminista. Yo diría más bien que es naturalista. O sea, te he dicho que hablo mucho, ¿eh? Si quieres me lo sujeto. Vale, es que me da cosa la pobre. Ay, señor. Que yo creo que es una cultura naturalista, porque la propia naturaleza en sí, si os dais cuenta, las deidades vascas más genuinas, ¿no? Más originales, son representaciones propias de la naturaleza. O sea, ya es un equilibrio propio de la naturaleza. Que tenemos héroes, que no tenemos héroes, me ha recordado a una frase que llevo siempre encima de un gran referente en el estudio de la hermenéutica de la mitología vasca, que es Andrés Ortiz Osés. Es uno de mis grandes referentes y bueno, la quiero leer para aclarar un poquito esto que hemos comentado de los héroes y del propio equilibrio que hay, que es: el héroe auténtico no es el vencedor de una parte sobre otra, sino el gran mediador o integrador de los niveles y rupturas de lo real. Entonces, no tenemos héroes que se conozcan como un señor que mata a otro porque es... O sea, hay un equilibrio, hay una naturaleza, hay un mediador, un integrador de los niveles y rupturas de lo real. Creo que por eso es tan especial nuestra mitología. Y oye, me alegra que lo representes de una forma tan amena. Es que ricasco. Bueno. Y bueno, podríamos seguir hablando de esto, de héroes, no héroes, antihéroes, de lo que entendemos como mitología vasca y demás. Podríamos hablar durante horas, porque claro, hay tantísima información y tan pocos hechos contrastados realmente, porque encontramos muchísimos nombres en lápidas romanas y prerromanas que no sabemos qué significan. No sabemos si es protovasco, si es íbero, si esas deidades a las que se hacen referencia son propias o ajenas. Entonces, claro, y eso estamos hablando de 2500 años atrás como mucho. Entonces, buscar los orígenes de lo propio, apartándolo de lo ajeno, yo creo que la mitología vasca, la cosmovisión vasca, la tenemos que entender como una continua hibridación de distintos elementos culturales que evidentemente se manifiestan desde lo natural, desde lo naturalista, pero que hemos sabido también, pues eso, diferenciarnos en alguna manera de corrientes igual demasiado impositivas y revelarnos a lo largo de la historia ante una univisión de la realidad, siempre aportando nuevos matices, nuevas ideas, nuevos conceptos que a veces pues eran pues contrarios y otras veces pues iban al hilo de lo que se pedía desde las instituciones propiamente. Pero bueno, más que nada hacía referencia al término feminista porque hace poco he leído una noticia que a mí la verdad que me ha sorprendido bastante, porque tiene que ver con el desarrollo de la vivienda en Euskadi, un nuevo plan urbanístico, y se habla de la perspectiva feminista y eliminar el androcentrismo en la arquitectura de los pisos. Entonces, pues ya te quedas un poquito pues tocado del abuso del término feminista, que al final
ya lo están desprestigiando en muchos casos, lo están vaciando, porque es que no tiene sentido mezclar tantas cosas con un término que yo recuerdo, pues profesoras mías como Teresa del Valle, que hacía hincapié en el término feminista, que teníamos que ser feministas. Y yo no sé cuál será su opinión actual de la utilización del término, pero imagino que muy contenta no va a estar. Entonces, pues, ya está ahí. Porque no quiero entrar en polémicas, porque no es el interés ahora mismo, no hemos venido a eso, pero... Pero se está frivolizando todo. No solo era eso. Sí, se está frivolizando todo. Si me perdonas, sí. yo creo que todo esto viene a lo que hemos dicho antes. Están cayendo los paradigmas y no sabemos qué va a resultar. Entonces, de noche todos los gatos son pardos. Y cada cual, pues, opina según sus propias experiencias. Entonces, yo no creo que tiene más relevancia. Creo que esto es parte de todo un proceso que hay. No hay un paradigma claro. El día que haya un paradigma claro, aparecerán instituciones nuevas y de momento las antiguas instituciones están cayendo. Entonces, yo creo que esto es un proceso que hay que dejar, pues como cualquier cosa. Pasa, pues como pasa una nube, pues vale, pues muy bien. Te tapas con el paraguas para que no te moje. Si vienes en moto, te mojas también. Pero bueno. Y en Guipúzcoa más. Creo que es así, que es más simple, que no hay que darle tampoco, yo creo que más importancia. Sí. Personalmente no creo. Hola, buenas. Chema, igual me porto mal con esta intervención, pero bueno, vamos al tema. Nada. No he tenido oportunidad todavía de ojear el libro. Me parece muy sugerente pues, la lectura, ¿no?, que has hecho del libro. Tiene un buen pulso narrativo. Desde el punto de vista narrativo está muy bien. Entiendo que tu propósito es efectivamente el de dotar de un pulso narrativo estético a las narraciones sobre mitología vasca, pero por darle un punto un poquito polémico a tu intervención, y seguro que como antropólogo, como colega, Sí, lo adelante. agradeces. Quería hacer una pequeña puntualización. Mira, en 2010 creo que fue, hubo un maravilloso congreso organizado por la Sociedad de Estudios Vascos en Pamplona y en Zugarramurdi, y contamos con el inolvidable Gustav Henningsen, que fue el mayor especialista en brujería de Europa. Hizo un libro maravilloso que recomiendo a todas y a todos, que es El abogado de las brujas. Sí. Creo que está publicado por la Enlace Editorial. Gustav Henningsen. Y bueno, como contrapunto, yo también, que soy muy arquetipal, muy de Ortiz Ossés, muy junguiano, porque yo creo que me formé en la antropología simbólica. Pero bueno, también tengo un ramalazo a veces de realismo. Mi mujer también es antropóloga y a veces me baja un poco a la tierra. Y quería simplemente pues, daros esta pequeña visión, el contrapunto historicista de la verdadera situación que produjo, por ejemplo, el proceso de Logroño de 1610, en el que fueron quemadas impunemente 12 personas, 12 vecinas de Zugarramurdi, totalmente inocentes de cualquier cargo, que se inscribe en un proceso seguramente de genocidio, entre comillas, puesto que tampoco se puede hablar de estos términos genéricos, cultural, por unas élites francesas y españolas, en este caso españolas, pero en Francia fue mucho peor, muchísimo peor. El señor de Urtubia, fue increíble la cantidad de gente paralítica que cayó en el Estado español. Fue casi una anécdota, ¿no? El proceso de Logroño casi fue simbólico, cayeron 12 personas. Pero lo que quería dejar por sentado es que, según Gustav Henningsen, todo este tema de los aquelarres, todo este tema de estas especies de ensoñaciones que el neorromanticismo decimonónico, tanto en Alemania como en Italia, como en España, como en el País Vasco, como en todos sitios, recreó y fomentó, todos estos eran ensoñaciones y delirios de la teología de aquel entonces. La teología de aquel entonces se unió con ciertos elementos del aparato del poder para poder sojuzgar y establecer firmemente las raíces del poder en pueblos, aldeas, montañas, donde no llegaba fácilmente el Estado. Entiendo y comparto que hay un elemento arquetípico en todo este tipo de creencias. Yo también lo creo, que está hondamente enraizado en la psique, como decía la anterior
dicente en el inconsciente colectivo. Yo soy muy junguiano, mucha Jung, pero también hay que tener siempre en cuenta el contrapunto de la verdad histórica, ¿no? Y la verdad histórica también nos interpela, en este caso, en ese sentido. Sí. En que tenemos que olvidarnos un poco de esta especie de imagen romántica de un aquelarre. No existió. Hubo denuncias, hubo maledicencias entre vecinos y vecinas, hubo un proceso de socavamiento inmoral y absolutamente genocida de unos intelectuales de la época, porque primero no se entendía este tipo ni de pueblo, ni de idioma, ni de nada. Entonces se tiró por ahí. En el Estado español hubo muchísima menos represión de la que se piensa por parte de la Inquisición. En Francia fue brutal, en Paralde, por ejemplo, la cantidad de gente que cayó. Y bueno, era un poco en ese sentido mi intervención. Sí. Es que la charleta. No, de hecho, muchísimas gracias. De hecho, la Inquisición en España tuvo mucho menos efecto, ya que era dependiente del Tribunal Civil. Que eso es importantísimo reconocerlo. Es decir, estaba supeditado al poder civil, la Inquisición. Y eso es un elemento que no podemos negar. Y luego, con respecto a los aquelarres, fíjate que yo en algunos momentos no dejo de pensar que los aquelarres no dejan de ser las rabes del siglo XXI, en algunos casos, que no dejan de ser sino esas manifestaciones de necesidad de desenfreno, de romper con todo lo establecido, de romper los márgenes de ese constructo social que nos atenaza, romperlo completamente y darse al desenfreno en algunos casos. Yo creo que ahí vamos, sobre todo con respecto a las rabes, que hubo evidentemente un exceso de violencia, sí. Que hubo manipulación, sí. Que hubo muertos innecesarios, sí, como siempre. Ya no lo podemos cambiar. Y como en este caso el libro tiende hacia el realismo mágico, desde ese punto narrativo, de ahí que el aquelarre se manifieste de esa manera. También haciendo, pues justamente, pues aludiendo también y echando la culpa también, pues justamente a que algunos párrocos también participaban, según se dice, de todas aquellas celebraciones, que no dejan de ser celebraciones, pero claro, para insertarlo en esa narrativa, pues evidentemente, ojo, no todo es historia, no todo tiene rigor historicista, de lo contrario no sería ficción, estaríamos ante un ensayo. Entonces eso también es importantísimo dejarlo claro. Estamos hablando de ficción, las leyendas son ficción, los cuentos son ficción, la narrativa es ficción, todo es ficción, tiene una base antropológica, histórica, que sí, pero, ojo, también hay algunas licencias, porque si no hay licencias en lo que es la creación ya de la narrativa y de la ficción y de la literatura, apague y vámonos, porque entonces no seríamos más que mensajeros del poder establecido. Y eso tampoco es interesante. Interesante lo que ha dicho, sí. Íñigo. Efectivamente, hay una especie de neorromanticismo en todo, y yo creo que esto sí que es importante, además, dejarlo claro. O sea, la literatura siempre es ficción, siempre. El problema de los que la leen es que se lo crean. ¿Qué pasa con el neorromanticismo actual? La gente cuando lee un libro de lo que sea, pues a lo mejor se identifica en un momento dado pues con un héroe, con un arquetipo, y su vida, digamos, la centra en ese tipo de asunto, en ese tipo de personaje. Entonces yo creo que hay que ser bastante claro, a la literatura hay que llegar sabido, porque si no te la pueden meter doblada en cualquier lugar. La mayoría de los lectores piensan que la literatura es inocente. Nunca es inocente, no hay nada inocente. Toda la literatura está llena de ideas, no digo conceptos, puede incluso, pero ideas. Y claro, cuando uno lee, si no viene ya sabido, no viene ya hecho, pues bueno, a veces puede errar en las cosas. Y esto pasa, efectivamente, como bien ha dicho él, iba a ser polémico, efectivamente, y se trataba de eso, de que fuera un poco polémico. No tanto poner en duda el libro, porque eso es evidente, que decirte, es una ficción, es divertida y tal, pero sí que si uno baja a la arena a ver el aspecto histórico y tal, pues efectivamente hay muchas cosas que yo creo que, bueno, pues sí, hay que mirarla. Henriksen es yo creo que es una eminencia en este caso, y toda la cuestión de la Inquisición y tal, pues hombre, hay que matizar mucho. Hay una leyenda negra sobre la Inquisición,
La Inquisición española es un sistema garantista, hay que decir eso. Mucha gente no sabe lo que es eso. Quiere decir que si caías en manos de lo que eran otro tipo de autoridades, no tenías garantía de que fueras o cortada la cabeza o ir a la cárcel. La Inquisición era un sistema garantista y eso está en los legajos que empiezan pues, tanto de Salamanca como de Sevilla como de La Coruña, que empiezan a salir y que se empieza a ver que los juicios eran unos juicios que prácticamente es lo que tenemos hoy en día entre abogados y fiscales. O sea, nadie quería ser juzgado a nivel civil propiamente, quería ser juzgado con la Inquisición. Y esto se está descubriendo ahora. Y Henningsen, en alguno de los libros justamente habla de eso. Se han quedado aturdidos de que realmente hay una leyenda sobre la Inquisición que era mala. Efectivamente, es un poder político, teológico en aquel momento, pero vayamos a Europa y veamos los miles de brujos y de brujas que cayeron en Suiza y en Alemania. O sea, no, es interesante. Uno puede estar hablando días de este tema, pero siempre es importante que la gente sepa un poco también, no sé, enmarcar las cosas. Sin más. Sí, sí. No, nada más que añadir, nada que aportar. Hemos venido a hablar de libros, pero Sí, oye, no, pero es curioso lo es que que sale. los libros dan mucho de sí. Chema, por cerrar un poco la intervención que has hecho, Sí. hacer un poco un pequeño homenaje a esta figura de Salazar, que Sí, fue el que en el proceso de Burgos, sí, señor, el gran inquisidor Salazar. este inquisidor Salazar fue el que desmontó punto por punto todo el delirio de sus compañeros de armas y el que estableció que realmente todo ese tipo de acusaciones que se hacía a estos pobres vecinos de Zugarramurdi, sobre todo vecinas, claro, en este caso, estaba Exactamente. fundado pues, en un delirio provocado y alimentado por estos poderes, ¿no? Y es increíble, es muy encomiable que una de estas personas que estaba en el poder, Salazar se podía haber puesto un montón de medallas y haber medrado muchísimo en el aparato inquisitorial, pero fue capaz de revertir este tipo de acusaciones y se puso en contra, y finalmente poco a poco se fue haciendo con el discurso, con el relato, y acabó por desmontar más o menos esta historia. Y creó jurisprudencia, Y creó jurisprudencia, eso es lo bueno. que eso es lo bueno, lo fundamental y lo importante. Y en España ya no hubo tanto. Hubo todavía un poco más, pero se calmaron mucho las aguas Porque, gracias al proceso además, de Logroño. A día de hoy se sabe que en el proceso de Zugarramurdi había unas envidias, no recuerdo ahora exactamente los nombres, de un convento sobre otra diócesis, y eran luchas de poder. Y como la gente del pueblo, que no recuerdo en este momento cuál era, no puedo decirlo, no apoyaba a ese convento, los, digamos, jefes conventuales acusaron a varios vecinos de temas de brujería. Esto pasa siempre. Cuando te tienen envidia, pues te dicen que eres, pues yo qué sé, cualquier cosa. Un violador o algo así, ¿no? Pero muchas veces son las envidias y digamos, la inquina personal que no lleva a nada, lleva pues al sufrimiento y a injusticias. Es una pena. ¿Más? Esto hay que hacer un día. Sí, esto hay que esto repetirlo. sobre la Sí, Inquisición. Estaría sí. muy bien, Sí, sí. porque el tema de la Inquisición yo creo que es un tabú para mucha gente. Tiene en el imaginario esa especie de monstruo inquisitorial y no tiene nada que ver con lo que se ha contado, con el tópico de la Inquisición. Es otra cosa. Bueno, claro. la leyenda negra que hay La sobre famosa España leyenda negra y tal. Uf, O sea, el terrible. barroco, por ejemplo, en el siglo XVII, pero que es cuando se produce el proceso de Zugarramurdi, el barroco era excelentemente racional. Tan racional que en Europa lo tenían de espejo. Pero claro, todo eso se ha pasado, se ha echado una especie de manto y el personal se lo ha creído. Pero bueno, las cosas son como son. Y bueno, pues una vez más, es que recascó etortzeatik por todas las preguntas, por todas las aportaciones, es que recascó de Noé, benetan. Es que recascó.